Hola, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Decidme por aquí si se oye bien, si se me ve. Ya sé que me tengo que cortar el pelo, ya lo sé. Vamos a salir con los pelos bien, sí, sí, de este confinamiento. ¿Hay alguien por ahí? Hola. Hola, Katy. Hola, Almudena. ¿Todo está bien? Vale. La música se oye de fondo, pero bien, ¿no? Vale, ya va entrando la gente. Así me gusta, que seamos puntuales. Y bueno, pues estamos aquí otro día más de confinamiento, otro día más de oportunidades, otro día más de, de tiempo que habitualmente no tenemos, pues ahora lo tenemos. Es un momento para hacer cosas, para aprovecharlo. Hola, Amparo, me alegra de verte por aquí. Es un momento que hay que aprovechar porque, repito, si lo aprovechas como si no, el tiempo va a pasar igual, así que es mejor aprovecharlo. Si todavía tenéis dudas de cómo aprovecharlo, pues nada, a ver, decídmelo por aquí y yo vuelvo a repasar todos los consejos o todos los datos que os he dado a lo largo de estos directos. Ya sabéis, soy Salva, soy hipnotista profesional e hipnoterapeuta. Me dedico a ayudar a personas a bajar de peso, a dejar de fumar, a eliminar ansiedad, estrés, sobre todo en estos días, ansiedad y bajar de peso, que es lo que tiene muchísimo que ver. Realmente la ansiedad muchas veces es el motivo por el que la persona necesita comer. Eh, Cuando hablemos de las emociones os daréis cuenta de que realmente lo que pasa es que como no aprendimos a gestionar las emociones, pues cada uno digamos que las cubrimos de una manera distinta. Y hay personas que hemos aprendido a cubrir los huecos emocionales, los vacíos emocionales, pues con comida o con tabaco, con drogas, con Telecinco, con las máquinas tragaperras, no sé, hay muchas maneras de cubrir esos huecos. Pero bueno, estamos aquí precisamente para que este momento podamos verlo desde otro punto de vista y, y empecemos a hacer algo, empecemos a tomar cartas en el asunto, porque si no, este momento va a ser peor de lo que realmente está siendo. Los datos nos dicen que, bueno, que la cosa va mejor, pero independientemente de eso, da igual si tú estás mal, si tú ya estabas mal antes de llegar a este momento lo único que va a hacer es va a agudizar más ese estado. Entonces yo lo que hago es que te invito a que este momento pues no pueda contigo. De hecho, no me gusta nada, y lo repito una y otra vez, no me gusta nada que la canción que nos pongan todos los días sea resistiré, porque solamente con decir resistiré, ¿qué te está llegando? ¿Qué información es la que te están dando? Que lo estamos pasando fatal, que esto es un desastre, que esto es... pues no tiene por qué. Si lo único que nos han dicho es que nos quedemos en casa, si es que tampoco nos han dicho que hagamos ninguna cosa de verdad como para decir resistiré. Si es que cuando salgamos de la calle es cuando tenemos que resistir, cuando podamos salir. Ahí es donde sí que hay que poner la canción Resistiré.
porque ahí nos vamos a encontrar de todo. Ahí nos vamos a encontrar lo que nos hemos encontrado toda la vida, que no nos ha gustado, que nos hemos quejado. Bueno, pues vas a seguir estando ahí en la calle. Entonces, si ahora no trabajamos esto, pues eso que tanto nos molestaba, eso que no nos gustaba, va a estar más grande todavía. Habrá crecido. Con lo cual, yo os invito a que hagáis cambios, que salgáis de vuestra zona de confort. Y bueno, ya expliqué qué era la zona de confort, ya os expliqué cómo salir. Si no lo tenéis claro, los vídeos están casi todos, no todos los dejo grabados, por eso no te pierdas ninguno, porque hay algunos que no se graban. Con lo cual, si quieres ver cómo salir de la zona de confort, mira, no sé si fue la semana pasada, cuando lo puse, está en mi canal de YouTube, en Hipnosis en Terapia, y en mi canal de Facebook, Salva Hipnosis. Y bueno, y en el canal de Facebook, en Hipnosis en Terapia, también está. Si alguien no ha entrado todavía a la página de Hipnosis en Terapia, te invito ya a hacerlo. Entra en Hipnosis en Terapia, dale me gusta y bueno, y ahí voy poniendo siempre información interesante y curiosa sobre la mente. También he puesto, lo que pasa es que no sé si os llega, he puesto como una especie de encuesta, no sé si la veis. ¿Alguien ve la encuesta que he puesto? Es una pregunta. Es una pregunta, no sé si alguien la ve. Bueno, mientras tanto, deciros que bueno, que a partir de este momento voy a tener que hacer los directos más cortos y probablemente haya algún día que no pueda hacerlo, porque ahora mismo estoy desbordado, estoy como los sanitarios ayudando a personas desde su casa a eliminar la ansiedad y los miedos y bueno, pues todo esto. Entonces, la verdad es que estoy bastante desbordado. Yo seguiré haciendo, bueno, pues lo que pueda con los directos, pero habrá algún día que o lo tenga que hacer más corto o incluso no lo pueda hacer, porque ya os digo que ahora mismo hay muchísima gente que está aprovechando este momento y bueno, pues está haciendo ya terapia conmigo. Ya sabéis que todos los que estáis aquí tenéis una sesión gratis, cuando queráis. Podéis disfrutar de una sesión gratis. Y me dicen, ¿pero cómo hacer para disfrutar de la sesión gratis? Pues muy fácil, mira, te lo explico. Mira, te explico lo que debes de hacer. Te lo voy a poner en la pantalla para que lo veas y que veas que es muy fácil. Y que invito a todos a que lo hagáis. Un momento. Id diciéndome por aquí qué tal, cómo lo lleváis, cómo lleváis el audio de autohipnosis, cómo lleváis las técnicas que os voy enseñando. Hoy vamos a hablar de algo que me han pedido bueno, pues personas en privado, que es que, bueno, pues vamos a hablar de la agorafobia, y luego vamos a hacer un ejercicio para aumentar la autoestima. Así que no te lo pierdas, porque al final de este directo haremos algo sobre la autoestima. Vale. Mira, lo primero que debes hacer es... A ver cómo puedo enseñarte las publicaciones. Mira, lo primero que debes hacer es ir a la página, a esta página, que es la página de Hipnosis en Terapia en Facebook. Aparte de mi canal personal, está la página de Hipnosis en Terapia, donde coloco, bueno, ahora estoy publicando solamente lo que son los directos. Si te das cuenta, aquí está el de antes de ayer, que fue el número 10. Llevamos ya 11 con 11 directos. Hay mucha información. El que quiera, ahí la tiene. Es mucha información y ya te digo que es información
por la que la gente paga y tú la tienes totalmente gratis. Habitualmente lo que pongo es, bueno, este vídeo os lo recomiendo 100%, porque este vídeo lo que dice es, según científicos, cómo reacciona el coronavirus dentro de tu organismo, y ahí habla mucho de lo que yo os digo muchas veces, del sistema inmunológico. Es muy importante tener el sistema inmunológico fuerte, porque es tu barrera, es tu protección, es lo que te va a proteger, es lo que va a impedir que el virus entre en tu cuerpo, y si entra, que tengas síntomas o que no los tengas. Ya te digo que habitualmente, a ver si baja más, no baja más. Bueno, entras en la página de Hipnosis en Terapia en Facebook, ¿vale? Y ahí le das a seguir, a me gusta, y bueno, pues ya recibes todas las noticias que voy colocando, que son todos los días, coloco algo, ¿vale? Voy a ponerte, bueno, este vídeo de lo que hablo es de los bulos, ¿vale? De las personas que están transmitiendo los bulos y las personas que están compartiendo sin querer eso que hace tanto daño. Es que está haciendo mucho daño. Ya se ven menos, ¿vale? Porque Facebook y Instagram ya limita sus publicaciones, no, más que Instagram, WhatsApp ya limita sus publicaciones, y la verdad es que se está viendo bastante menos bulos, porque están, bueno, censurando. No suena bien la censura, pero bueno, todos los días publico algo. Pues si te das cuenta, aquí vas a tener información sobre tu mente todos los días. Y luego, el que quiere la sesión informativa gratuita, ¿vale? Solo tienes que entrar a hipnosisenterapia.com. Esta es la página web a la que entras, y fíjate que nada más entrar, lo primero que ves es un formulario. Rellenas ese formulario y obtienes la sesión informativa. También lo tienes por aquí, más adelante, para que no te pierdas. Si lo que quieres es bajar de peso, pues pulsas aquí, porque es solamente para bajar de peso. Una sesión gratis para bajar de peso. Si lo que quieres es dejar de fumar, pues en este momento no estoy haciendo dejar de fumar, ¿vale? Pero bueno, si te interesa, pues pulsas aquí y también tienes una sesión gratuita para dejar de fumar. Bueno, también te invito a que veas la página, porque la página está llena de información. Aquí, para hacer terapias online, lógicamente ahora mismo todo es online. Entonces da igual la que me pidas, que al fin y al cabo todo va a ser online. O sea, lo vas a hacer desde tu casa. Aquí vas a ver muchos testimonios, ¿vale? Esto es algo muy importante, porque estos testimonios son reales, pero no solo estos. Tengo un montón aquí preparados, tengo un montón de vídeos preparados que hay que editar, y lógicamente pues lleva su labor. Pero todo esto son personas que han hecho terapia, que quizás no creían demasiado en la terapia o no creían en la hipnosis. Sin embargo, pues aquí tienes todos sus testimonios, ¿de acuerdo? Aquí tienes incluso vídeos de testimonios donde puedes ver a personas que bueno, pues que han cambiado su vida gracias a la terapia que han hecho, en este caso conmigo. Y aquí te encuentras otra vez el formulario para que lo veas. Cuando podamos salir, también estoy presencialmente. Me está preguntando gente de cómo hacer terapia presencial, pero lógicamente ahora no se puede. Todo esto lo que te lo digo porque la terapia no es lo que era antes. O sea, no es algo que solamente lo hacen las personas que están mal de la cabeza, están locas. No tiene nada que ver. Realmente ahora mismo terapia, un coach necesitamos todos, absolutamente todos. O sea, yo el primero, yo necesito, de vez en cuando, yo necesito una inyección de energía, una inyección bueno, pues, o quitarme alguna creencia de las que yo tengo limitantes. ¿Para qué? Pues para poder hacer este tipo de vídeos, por ejemplo, para hacer este directo. Nunca había hecho un directo, y ahora, bueno, pues estoy haciendo uno cada 2 días. Todo esto yo he tenido que generar seguridad, confianza en mí mismo para poder hacerlo. Que bueno, pues
realmente tampoco es que haya tenido que hacer mucho, simplemente he tenido que creer que puedo hacerlo. Ya os he dado varias técnicas para que lo consigáis vosotros también, para que sepáis cómo conseguir los objetivos, ¿de acuerdo? Y voy a seguir explicando más técnicas. Vale, pues esto por un lado. Entonces os invito a que solicitéis una sesión gratuita. Ahora mismo ya te digo que estoy bastante desbordado, pero bueno, si no es ahora, es la semana que viene. El otro día os expliqué que todo es como una escalera que vamos subiendo peldaño a peldaño. Si tú ahora mismo estás pensando en hacer terapia, en solucionar tu problema, enhorabuena, porque ya no estás en el escalón 0, ya estás en el 1. ¿De acuerdo? Y cuando llames y me digas, oye, ¿me puedes ayudar? Ya estarás en el escalón 2. Es así de sencillo. Y todo que sea hacia adelante, todo que sea pasos hacia adelante o subir peldaños. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, escribidme por aquí, decidme lo que queráis decidme. Pero sobre todo, saber que bueno, pues que todo es hay que conseguirlo paso a paso, como la Vuelta Ciclista a España o el Tour de Francia, que hay que hacerlo etapa a etapa, ¿de acuerdo? No queramos conseguir las cosas de un salto, porque os lo he explicado una vez, que lo único que vamos a hacer es caernos y volver a empezar cada vez más frustrados. Vale, sí, hola Alejandro, Noelia, gracias a ti, Lada, buenas noches, Puri, hombre Puri, qué alegría, gracias a ti. Y bueno, pues me ha escrito, me podéis escribir en privado, ¿vale? Para decirme, pues el próximo día habla de esto, ¿vale? Pues me han escrito y entre las varias personas que me han escrito me ha parecido interesante hablar de la agorafobia. ¿Por qué? Pues porque la agorafobia tenéis que saber que es lo contrario a la claustrofobia. Puede ser que tú sientas ahora mismo claustrofobia porque te encuentras en un lugar cerrado, que aunque sea tu casa, puede ser más grande, más pequeña, pero nos sentimos encerrados y eso es claustrofobia. Eso es el miedo a los lugares cerrados. La agorafobia es todo lo contrario, es miedo a los espacios abiertos. Y dirás, ¿y qué tendrá que ver ahora la agorafobia con esto? Pues tiene muchísimo que ver. Yo llevo ya unos días diciendo que vamos a, cuando salgamos, cuando acabe el confinamiento, va a haber personas que conocemos que ya no las vamos a volver a ver. Y no porque hayan fallecido, sino porque van a tener pánico a salir a la calle. Igual que ahora mismo estamos generando, algunas personas pueden generar el miedo, el pánico al estar encerrados, al estar en un lugar cerrado, que es la claustrofobia. Hay personas que están generando ya esa fobia a cuando salgan. Esa fobia cuando salgan les va a impedir salir de su casa. Y esa fobia se está generando ya. Si tú eres de ese tipo de personas, si estás sintiendo que te va a dar miedos cuando salgas a la calle, debes hacer algo ya. Tienes un montón de vídeos, tienes un montón de ejercicios que te he propuesto. Voy a seguir haciéndolo, pero si necesitas más ayuda, llámame o escríbeme al WhatsApp o mándame un email, lo que quieras. Porque si no, el día que podamos salir, no vas a poder salir a la calle. Fijaros, la agorafobia, ¿cómo funciona? Pues imagínate que una persona un buen día va caminando por la calle y de repente tiene la sensación de que se va a caer al suelo. Ya sé que si no te ha pasado es un poco difícil, pero te aseguro que pasa. Es una sensación como que me voy a caer al suelo. Es como, no sé por qué, creo que me voy a caer al suelo y me voy a caer al suelo y la gente me va a mirar, voy a hacer el ridículo y va a ser algo espantoso. ¿Vale? Bien, en ese momento, la mente, que siempre quiere lo mejor para ti, que siempre te quiere proteger, lo que pasa es que hay veces que no sabe muy bien cómo hacerlo y te protege a lo bestia, te protege siempre a lo bestia.
porque no tiene filtros. Lo que hace es que para que eso no vuelva a ocurrirte, imagínate que te pudiera hablar y diría, no te preocupes, Salva, a partir de este momento nunca más vas a tener ese miedo a que la gente te vea como te caes en la calle. Ojo, no ha pasado, solamente he pensado que puede pasar. Ya sabéis el poder que tienen nuestros pensamientos. Ya sabéis que lo que pensamos es lo que realmente sucede, ¿no? Es lo que vamos a sentir, es como lo que vamos a interpretar. Entonces, imagínate que mi mente pudiera hablarme y diría, no te preocupes, Salva, a partir de este momento ya no vas a tener ese miedo a caerte en la calle. Ya nadie se va a reír de ti cuando te caigas en la calle. Es decir, lo da por hecho. Porque a partir de este momento te voy a instalar una agorafobia y nunca más vas a volver a salir de tu casa. Y ya está. Así de fácil se ha generado una agorafobia. Repito, siempre tu mente quiere lo mejor para ti. Lo que ocurre es que se equivoca en la manera de conseguir. Siempre te protege de la manera que sabe. Y la manera que sabe es, tú tienes miedo a que la gente se ría de ti cuando te caes, no te preocupes. En tu casa, ya está, se acabó el problema. Es así, de radical. Si tenéis alguna pregunta, escribidme por aquí porque os voy a hablar un poquito más de la mente. Entiendo que si conocemos cómo funciona la mente, entenderemos pues que lo que nos ocurre no es tan raro, que lo que nos ocurre realmente no es de locos, es simplemente formas de pensar que mi mente está utilizando para protegerme. Ojo, todos los comportamientos tienen una intención positiva. Todos los comportamientos son para protegerte. Hola, Reme, bienvenida. Todos los comportamientos son para protegerte. Cuando una persona fuma, puedes decir, ya, pero es que el tabaco no es bueno, no me está protegiendo. Sí, porque en algún momento de tu vida tú asociaste el cigarro a un estado de relajación, a un estado de bienestar, a un estado de que está de moda, entonces me hace sentirme mejor, me hace comunicarme con personas. Es decir, tu mente aprendió en algún momento de tu vida que el cigarro era bueno. Por lo tanto, ahora él sigue creyendo que es aquel momento. ¿Por qué? Pues porque si habéis seguido mis vídeos, sabéis que la mente es atemporal y para ella no existe ni el pasado ni el futuro. Con lo cual, hoy es ese día en el que estaba de moda, que yo era adolescente y llevaba un cigarro en la mano y me ayudaba a socializar más. Igual que digo el cigarro con cualquier otra cosa. Con lo cual, el cigarro ahora mismo ya no me está haciendo ningún favor, ya no me está defendiendo de ninguna manera, pero mi mente todavía cree que es ese día. Para que lo entiendas. Es como... Bueno, por aquí hay muchísima gente de mi tierra. El que no lo entienda, pues seguramente que lo dicen de otra manera, pero en mi tierra lo que se dice es como un burro cuando coge la linde, ¿no? Cuando coge un camino. Se acaba el camino y el burro sigue. Bueno, pues la mente le pasa un poco así. Es como que ya no necesita protegerte, sin embargo ella sigue protegiéndote. Claro, ¿qué ocurre? Que aquello que te sirvió en aquel momento como una protección, hoy en día lo único que hace es fastidiarte la vida. Por eso, yo quiero que te quede claro de que todo esto son solamente formas de pensar, con lo cual se pueden cambiar en cualquier momento, no te preocupes. La buena noticia es que tu problema tiene solución, porque la mayoría de los problemas no son problemas, son preocupaciones y tienen solución. O sea que por eso no te preocupes. A ver, Noelia, ¿se puede mediante la hipnosis instalar otras creencias y llegar a creértelas tanto que desaparezca la agorafobia? Claro, claro, es que se trata de eso. Se trata de eso, Noelia, exactamente de eso. Es decir, la agorafobia la está generando una parte de tu mente que te está protegiendo. El miedo a los perros, el miedo a hablar en público, todos los miedos realmente te están protegiendo, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es hablar con esa parte que está generando ese miedo.
Porque si no hablas con esa parte, por mucho que tú te digas a ti misma o alguien te diga, no le tengas miedo a salir a la calle o no le tengas miedo a los perros, los miedos son irracionales. ¿Lo habéis oído alguna vez? Un miedo es irracional. ¿Qué significa eso? Significa que no se puede razonar, no tiene sentido. Un miedo no es razonable. ¿Por qué? Porque es emocional. Es una parte tuya, que es la que trabaja las emociones, la que te está protegiendo, pero no razona. Esa parte no razona. Esa parte solamente sabe que un día te hizo un favor y hoy en día sigue haciéndote ese mismo favor, aunque la parte que razona diga, ya no me estás haciendo ningún favor. No sé si me explico. Ahora os voy a enseñar un esquema y así lo vais a entender mejor, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda, por favor, escribidlo por aquí. Aun llevando muchos años con ello, Noelia, claro, el otro día lo expliqué. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque la mente tiene 3 cualidades. La primera cualidad, lo expliqué creo que en el directo anterior, la primera cualidad es que aprende muy rápido. Es decir, esa agorafobia tardó un instante en aprenderla. En ese momento en el que tú piensas que te vas a caer al suelo por lo que sea, tu mente enseguida te instala un miedo, pero en un instante, ¿de acuerdo? Aprende muy rápido. También tiene otra cualidad y es que no olvida, con lo cual ese miedo que te pasó hace un montón de años sigue hoy en día. Hoy ya no tiene sentido, repito, pero ese miedo sigue extendiéndose por tu vida. ¿Por qué? Porque no olvida. Es otra de las cualidades. Y la tercera cualidad es esa temporal. Es decir, para la mente no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Por lo tanto, hoy es ese día en el que creías que te ibas a caer en la calle. Hoy es el día en el que te mordió el perro cuando eras niño. Hoy es el día en el que cogiste el primer cigarro. ¿De acuerdo? Esto tiene una parte buena y una parte mala, que es la que generó el miedo, la que generó, bueno, la parte mala en su día fue una manera de protegerte. Y una parte positiva. La parte positiva es que si es muy rápido para aprender, si lo que tarda es un instante en aprender, va a tardar lo mismo en aprender lo malo que lo bueno. ¿De acuerdo? Si tú sabes decirle cómo aprender a eliminar ese miedo, cómo deshacer ese miedo, va a ser muy rápido, va a tardar un instante. ¿De acuerdo? La siguiente cualidad, no olvida. Es decir, cuando aprendas a que ya no te da miedo el salir a la calle o no te dan miedo los perros, eso se quedará para siempre. Será un aprendizaje nuevo que durará para siempre. Y luego hay otra cualidad, que es la que tú me preguntas, Noelia. Aunque lleve muchos años, sí, porque como hemos dicho que es atemporal, hoy se puede solucionar el problema que tenías hace 80 años. Porque para tu mente, hoy es ese día. No sé si me explico. Da igual realmente el tiempo que lleves. Da igual. Es que llevo toda la vida fumando. Da igual. No pasa nada. Igual que tú has aprendido eso, vas a desaprender y vas a aprender otra cosa. Todos son aprendizajes. Un miedo es un aprendizaje. Y eliminar ese miedo es otro aprendizaje. Lo que pasa es que si no sabes hacerlo, si no hablas a la parte correspondiente, a la parte que mantiene ese miedo, lo único que vas a encontrar es frustración. Porque lo único que vas a darte cuenta es que tu miedo a la agorafobia, tu miedo a los espacios abiertos no tiene ningún sentido y es porque mi mente funciona mal, mi cabeza, yo estoy loco y ya está. Es lo único que vas a sacar. Pero no, tienes que tener en cuenta que tu mente, digamos, tiene más partes. Y ahora os voy a mostrar las partes que tiene. Más preguntas por aquí. Así me gusta, que preguntéis. Que sea dinámico, que no me dejéis a mí aquí hablando yo solo. Noelia, sí, te explicas perfectamente. Gracias a ti. Me alegro de que lo hayas entendido. Sabes ya que si tienes agorafobia, Noelia, ¿te ha quedado claro que tu problema no es un problema, que es una preocupación, que es solamente un pensamiento y que se puede solucionar? ¿Te ha quedado claro? Porque probablemente antes de ver todos estos directos, mucha gente de las que estabais aquí no teníais ni idea de que vuestro problema tenía solución. ¿Vale? Pues ya te digo que sí.
De hecho, yo lo estoy haciendo todos los días, incluso problemas más graves que ese. Ya te lo digo, me encanta además ayudar a las personas a solucionar ese tipo de problemas que son emocionales. Lada, es cierto que el hábito de fumar tiene que ver con un problema no resuelto con nuestras madres. Bueno, esto es un poco... Uf, Lada, esto es largo, ¿eh? Para hablar de este tema necesitaríamos un directo largo, pero no tiene por qué. No tiene por qué, no tiene por qué ser con nuestras madres, puede ser con nuestros padres, puede ser con un compañero del colegio, puede ser, mira, la base de una persona que necesita una sustancia para sentirse bien es la inseguridad. De alguna manera, es una cierta inseguridad. Tú puedes decir, no, pero yo soy una persona muy segura en unos aspectos de tu vida, pero en otros no. Entonces, digamos que tu mente lo que aprendió es que esos momentos de inseguridad, el cigarro te hace venirte arriba, ¿vale? Si tus traumas son porque, bueno, por la relación que tuviste con tu madre, pues lógicamente esos traumas te van a generar inseguridad y hoy te harán seguir fumando, seguro. Pero no tiene por qué. Yo te puedo decir que el trauma que más veo todos los días es cuando somos niños que vamos por primera vez al cole y nuestros papás nos llevan de la mano al cole y el niño dice, ¿esto qué es? Esto yo no lo conozco, ¿esto qué pasa aquí? Y lo dejan allí y el niño cree que nunca más va a volver a ver a sus padres. Ese es el trauma. Estamos traumatizados todos con ese trauma. Hay personas que les afecta más y hay personas que les afecta menos. Si tú en esa época de aprendizaje que es la niñez aprendes seguridad, confianza y autoestima, pues toda tu vida vas a ser una persona un profesional de la seguridad, la confianza y la autoestima. Pero si lo que aprendes es inseguridad, desconfianza y baja autoestima, vas a ser un profesional de la inseguridad, de la baja autoestima y de la desconfianza. Y eso, digamos, vas a ser carne de cañón, vas a necesitar sustancias que te van a hacer sentirte bien. Va a llenar ese hueco emocional que tienes, lo va a llenar ciertas sustancias, pero no tiene por qué ser por la madre. Yo te digo que las madres son las que nos traumatizan, lógicamente, claro. ¿Quién nos va a traumatizar? Lada, ¿qué te voy a traumatizar? Yo no puedo ser. ¿Quién te va a traumatizar? Pues tu madre, lógicamente. Y seguramente que tu madre lo quiso hacer lo mejor posible y que seguramente no sabía hacerlo de otra manera y te educó de la forma que mejor sabía. Solo quería el bien tuyo, ¿no? Pero como no sabía hacerlo de otra manera, pues te echaba broncas o incluso te pegaba, porque antes se llevaba mucho el que, bueno, una torta a tiempo, pues una torta a tiempo es porque se te han acabado las palabras, claramente. O sea, una torta a tiempo no tiene ninguna justificación, pero antes se veía bien, antes era algo que incluso lo veíamos bien. Igual que el fumar antes lo veíamos bien, que fumaran en la escuela, fumaran los médicos en la consulta, pero realmente quien nos traumatiza son nuestras madres. Mi madre ya lo sabe, no la mamá, pero no fue porque no fue queriendo, o sea, realmente pues habrá habido veces que sí, habrá habido momentos en que sí, pero probablemente una madre una persona que haya maltratado probablemente sea hijo de otro maltratador. Esto no es que se herede por los genes, se hereda por los aprendizajes. Me enrollo demasiado. Eso lo leí hace tiempo. Bueno, nada, yo según mi experiencia no tiene por qué. Sí que yo cuando trabajo el tabaco, sí que desde luego no voy al síntoma, no voy al tabaco. Voy a la raíz del problema, que es generar seguridad, confianza y autoestima. Y para eso pues hay que quitar algún trauma, hay que quitar algún evento de tu vida que te generó esa inseguridad. Pero no siempre son las madres, ¿eh? Lógicamente también, claro, porque la madre, yo siempre digo que una madre es una persona que no sabe conducir y se sube a un autobús, sube a toda la familia al autobús y ella va conduciendo pues sin saber conducir. Pues eso es lo que hace la madre, lo que puede.
Y tú si eres madre, pues harás lo mismo con tus hijos. Yo creo cada vez más importante el que los padres sepan todo esto, más que nada para no traumatizar a sus hijos, aún estamos a tiempo. Yo cuando salgamos de aquí, una de las cosas que quiero hacer, que tengo pensado y que además me hace mucha ilusión, es hacer cursos presenciales para padres, simplemente para que no traumaticen a sus hijos, porque es muy fácil traumatizar. Tú no tienes que tener en cuenta que el niño está interpretando las cosas de una manera distinta a como se las está diciendo tú. Gela, si mi inseguridad viene porque soy melliza y todo lo que hacía mi hermana estaba muy bien, a mí siempre me decían que no sería capaz, siempre así. Claro, Gela, si tus padres, que son los que más pueden, los que más saben del mundo, te dicen que no vales, pues es posible que al final llegue un momento en que les digas, ya no me lo digáis más, ya lo sé, ya me lo creo, no valgo. Y entonces cuando eres adulta, cuando vas a hacer cualquier cosa, es como si de repente, cuando vas a hacer algo, saliera esa voz dentro de ti que te dijera, ¿dónde vas? Si tú no vales para nada, ¿cómo vas a hacer eso? Tú no vales, ¿vale? Entonces digamos que lógicamente lo que hay que trabajar no es lo que te está pasando ahora de adulta, lo que hay que trabajar es dónde se generó esa sensación de que soy poco querida, al fin y al cabo, lo que me estás diciendo. De todas formas, Gela, te sorprenderías, porque a lo mejor yo te hipnotizo, te llevo en una regresión al momento de donde se inició el problema y no es ese, ¿vale? Lo que pasa es que hay una parte de ti que sí que lo sabe y esa parte de ti es la que trabajamos por medio de la hipnosis. Quiero hacer un directo exclusivamente hablando de la hipnosis, ¿vale? Porque quiero que sepáis que si os estáis perdiendo la hipnosis, os estáis perdiendo algo muy, muy poderoso. Es la herramienta más transformadora que existe. Vale, y ahora mismo al realizar cualquier cosa me falta seguridad, claro, lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, es como que todavía tienes ahí a esa niña que todavía que no se siente segura, que no se siente querida y que, claro, lógicamente, ¿qué desarrolló? ¿En qué se ha hecho experta? En tener inseguridad, desconfianza y baja autoestima. Con lo cual, cuando vas a enfrentarte a una responsabilidad, a un trabajo, a una pareja, a una actividad, sale esa niña y te dice, ¿dónde vas? Si nosotros no valemos, si nosotros no sabemos, si nosotros no nos merecemos. Con lo cual, hoy te paraliza. Eso es claramente lo que ocurre en las terapias. Eso es. Muy resumido, eso es. Vale. Está esto animado hoy, ¿eh? Me gusta. No sé cuánta gente hay, pero bueno, si vais escribiendo por lo menos no me siento solo. No me traumatizo. Claro, otra cosa, puedes decir, bueno, y tú te puedes traumatizar ahora. Pero realmente sí, puedes traumatizar, puede haber momentos en tu época de adulto que, bueno, pues que te traumaticen, lógicamente. Para que te traumatices necesitas que ocurra algo, necesitas que algo se repita muchas veces, que se convierta en un patrón y que al final se convierta en un aprendizaje. Por ejemplo, el ejemplo que me estás contando de que tus padres te decían lo que te decían, pues si te decían que no serías capaz, lógicamente eso es suficiente para traumatizarte, porque la mente aprende a base de repetición, pero también aprende a base de un momento fuerte, un momento traumático, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es más difícil que una persona desarrolle un trauma en la edad de adulto, por la siguiente razón. Tú imagínate que el niño le va a atacar un perro o simplemente viene el perro corriendo, los padres lo quieren proteger para que no le muerda el perro. En ese momento la mente del niño genera un miedo a los perros directamente. ¿Por qué? Porque no sabe ni cómo se llama el bicho que viene, pero eso es peligroso porque sus padres están gritando y están diciendo cuidado con el perro. Si esto te ocurre de adulto,
incluso que te muerda un perro, digamos que es muy difícil que te traumatice, porque tú sabes que hay perros que muerden y hay perros que no muerden. Puede ser que les tengas respeto, pero ya no les vas a tener fobia. Entonces, digamos que los traumas, que las ansiedades, todo esto no han aparecido de repente. Vienen de lejos, vienen, no sabemos de dónde, pero vienen de muy atrás. Lo que ocurre ahora es que puede ser que se manifieste con más fuerza y es la gota que colma el vaso, ¿vale? Pero lo que sientes ahora es el síntoma, no es el problema. Con lo cual, ahora cuando vas a hacer cualquier cosa, sientes que no puedes. Bueno, pues eso es el síntoma. Eso no es el problema. Así es, vale. Lada, ¿somos 11? No, somos más. Lo que pasa es que hay personas que nos están viendo por medio de otros. Hay gente que comparte y cuando compartes el directo lo ven, pero no pueden comentar y no sale tampoco en el número de personas que visualizan. A mí me da igual realmente, me da igual. Con no estar solo, si estamos, no sé, 10, 11 personas que habitualmente son las que están y de alguna manera te puedo ayudar simplemente a que veas que tu problema tiene solución, pues yo contento. Sí, sí, funciona así, Lada. Hay personas que comparten de uno, de otro, y no aparecen, me están viendo, pero tampoco pueden comentar. Es una pena. Por eso yo invito a todo el mundo a que entre en mi perfil. Repito, si con estos directos consigo que veas que tu preocupación tiene solución, pues contento. Vale, voy a compartir si hay algún truco. ¿Hay algún truco de qué? Hay alguna forma para relajarse en los audios. Si hay algún truco, si no me equivoco, tú tienes el audio que yo estoy dando, ¿no? El audio de relajación. Pues el truco es sentarte o tumbarte en un lugar cómodo donde nadie te moleste y seguir mis instrucciones. Y sobre todo dejarte llevar. Esa es la clave. Déjate llevar, deja de razonar, deja de pensar. Simplemente déjate llevar y llegará un momento en que ya no tengas que pensar porque soy yo el que te guía. ¿Vale? Porque a veces que ten en cuenta que hay personas que es la primera vez que hablan con su subconsciente y hay veces que sientes picores, te sientes incómoda. Se va la cabeza a otro sitio, sí, es normal, es normal. La mente es como un mono, no se puede estar quieta. Entonces, es normal que ahora mismo tú me estés escuchando y sin embargo, ¡pum!, se te vaya por muy interesante que yo esté diciendo las cosas, por mucho que te interese, por mucho que la mente se va, ¿vale? Lo importante no es que se vaya, lo importante es que tú la vuelvas a traer. ¿Se va 10 veces? Pues 10 veces que la traes. No pasa nada, es normal. Vale, comparto la pantalla para explicarte un poco cómo funciona la mente, para que entendáis un poco más todo esto que os estoy contando, para que veáis que bueno, que todo tiene una explicación, ¿no? Fijaros, hay una parte de nuestra mente que es un 12% y hay otra parte que es un 88%. Vosotros habéis os adelanto ya que hay una parte que es el inconsciente y otra parte que es el consciente, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta que había hecho, pero bueno, parece ser que no aparece. Hay una parte que es el inconsciente y otra parte que es el consciente, ¿vale? Ahora ya sí que quiero que me escribáis por aquí cuál creéis que es cada uno, ¿vale? Y mientras, voy a beber agua que tengo la boca seca. Escribid.
Lada, el 88 es el inconsciente. ¿Tú crees, o sea, tú el 88% del día eres inconsciente? Piénsalo bien. Venga, ir escribiendo. Poner cada uno lo que opinéis, da igual. Ya sé que es una pregunta casi retórica. ¿Cuál creéis que es el inconsciente y cuál creéis que es el consciente? Ariel, si me estás escuchando, no vale opinar, ¿vale? No sé si me estás escuchando. Un gran hipnotista, sí señor. El mejor de Latinoamérica. Venga, escribir por aquí. ¿Vale? ¿Alguien opina? ¿Cuál creéis que es el inconsciente y cuál creéis que es el consciente? Va, que esto no es un concurso, da igual lo que pongáis. Os lo voy a decir de todas formas. ¿Os animáis a poner lo que creéis? Gela, yo no lo sé, da igual. ¿Qué crees que lo primero que te venga? Lo primero que te venga. Yo tenía entendido que el 5% era el consciente y el 95% el inconsciente, y la mente elimina el 99% de lo que sucede durante el día. Solo se queda con un pequeño porcentaje. Uf. A ver, el 88% son las cosas que se hacen inconscientemente, los hábitos. Bueno, a ver, Lada. Lada, veo que lees mucho. Veo que lees mucho. Mira, realmente la mente no existe, la mente no se puede pesar, con lo cual es una metáfora. Da igual que sea el 5 y el 95, que el 12 y el 88, ¿vale? Realmente eso es toda una metáfora, con lo cual decir que la mente elimina el 99% de lo que sucede, bueno, pues te diría que la mente no elimina nada. De hecho, la mente, hay una parte de nuestra mente que lo guarda todo, que es precisamente en la que nos basamos para hacer terapia, para hacer una regresión. Hay una parte de ti que guarda, que sabe exactamente en el momento en que se generó el problema. Sabe lo que has visto en tu vida, todo lo que has tocado, todo lo que has olido, todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido en tu vida, en cada momento. Es decir, no borra nada. Porque si borrara, yo no podría llevarte al momento de origen del problema. ¿Me explico, Lada? Según mi teoría, según mi experiencia, no borra nada. Lo borra tu memoria. O sea, tu memoria sí. Tu memoria, digamos, que se acuerda de lo que pasó antes de ayer y poco más. Por eso cuando alguien está en terapia y está en una regresión y te dice, ya, pero es que yo no me acuerdo yo tengo mala memoria, me da igual, si es que yo no quiero tu memoria. Tu memoria te va a llevar ayer o antes de ayer como mucho, eso no me vale. A mí lo que me vale es la parte que guarda todo. Vale, y Noelia dice, el 88 son las cosas que se hacen inconscientemente, hábitos. Es decir, las personas que estamos aquí, el 88% del día somos inconscientes, ¿no? ¿Es eso? Bueno, pues efectivamente el consciente es solamente un 12% de nuestra mente y el 88% restante es el subconsciente o el inconsciente. Por lo tanto, ¿qué contiene el consciente? Bueno, pues el consciente tiene la razón. Es la parte que razona, es la parte, fijaros que es la parte más pequeña de nuestra mente, la menos poderosa, sin embargo es la que razona. Es decir, la razón tiene muy poco peso realmente. Y ahora os vais a dar cuenta lo que realmente tiene peso.
La parte consciente tiene también la lógica. Ya os he dicho que si buscas la lógica a un miedo, por ejemplo, no se lo vas a encontrar. Si intentas razonar un miedo o una ansiedad, no lo vas a conseguir. Porque la razón y la lógica tienen muy poquito poder. Forman parte de una parte muy pequeña de tu mente, con lo cual no vas a llegar muy lejos con ella. También tiene, sí, eso, la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, eso que apelamos tanto, ¿no? Es que yo consigo todo a base de fuerza de voluntad. Para dejar de fumar hace falta fuerza de voluntad. Bueno, yo os pregunto, y ahora me gustaría que contestaréis, ¿para qué se utiliza la fuerza de voluntad? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Escribidlo por aquí. Escribid, ¿para qué se utiliza la fuerza de voluntad? Pero fijaros que por mucha fuerza de voluntad que tengas, si alguien te dice alguna vez, yo tengo mucha fuerza de voluntad, dile como mucho un 12%. O sea, casi nada. ¿Qué creéis que se hace con la fuerza de voluntad? ¿Para qué necesitas la fuerza de voluntad? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Os animáis a escribir para qué sirve la fuerza? ¿Para qué necesitas la fuerza de voluntad? ¿Para qué la utilizas? Bueno, realmente la fuerza de voluntad lo que lo utilizamos para todo. ¿Tú crees? ¿La fuerza de voluntad la utilizas para todo? Elena, mira, imagínate algo que te encanta hacer, algo que te apasiona, algo que te vuelve loca, que te produce mucho placer físico, mucho placer emocional, algo que aunque no te paguen, lo haces encantada. Y ahora dime, ¿necesitas la fuerza de voluntad para hacerlo? Lo que no es un hábito, dice Noelia. Lo acabo de decir. Si hay algo que te gusta mucho, ¿necesitas fuerza de voluntad? No. Claro. Entonces, ¿la fuerza de voluntad para qué la usamos? Para hacer algo que no queremos hacer. Por lo tanto, la fuerza de voluntad, todo lo que hagamos por medio de la fuerza de voluntad, tiende al fracaso. Porque es algo que sabemos ya antes de empezar que es un sacrificio y es algo que sabemos que probablemente ni lo vayamos a conseguir. Por lo tanto, la fuerza de voluntad no es suficiente. Ahora vais a ver realmente qué es lo que se necesita y qué hay más poderoso que la fuerza de voluntad. Pero ya os digo que lo que vayáis a conseguir por medio de la fuerza de voluntad, dejar de fumar, adelgazar, ir al gimnasio, tiende al fracaso, porque es una parte muy pequeña que no tiene mucho poder, ¿vale? Sin embargo, tenemos el subconsciente y en el subconsciente están las emociones. Fíjate qué pedazo tan grande abarca el subconsciente. Es decir, la parte emocional es mucho más grande que la razonal, la que razona. Por lo tanto, una emoción siempre va a poder a la razón. Por eso, cuando nosotros hacemos algo y no sabemos por qué lo hacemos, es porque hay una emoción que nos obliga a hacerlo. Y por mucho que razonemos, dejar de fumar, por ejemplo, lo que está diciendo Elena, por mucho que queramos dejar de fumar, por mucho que sepamos lo malo que es, hay una emoción dentro de nosotros que nos obliga a fumar y forma parte de esta zona tan grande. Y tú dirás, pero esta zona es que está loca, esta zona quiere lo peor para mí. No, esta zona solo sabe de emociones
no sabe de razones, no tiene lógica, solo siente emociones, solo siente que a ti te sienta bien algo, y si te sienta bien algo, eso es lo que le importa a esta parte. Esta parte no razona. La que razona solamente es una pequeña parte. En esta parte, aparte de las emociones, también está la creatividad. Pero es que también está la intuición. Y también están los miedos. Aquí están los miedos, no aquí. Aquí están los miedos. Por lo tanto, un miedo no se razona, es irracional. ¿Por qué? Porque no está aquí, porque no está en la parte que razona, no está en el consciente, está en el subconsciente. ¿Y sabéis qué más hay en esta zona? Además de los miedos, las adicciones. Y si ahora te das cuenta, entenderás por qué es tan difícil eliminar una adicción. Por mucho que sepas que te está destrozando la vida, por mucho que sepas que te está haciendo daño. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que no razona, que solamente tiene emociones. Y esas emociones te hacen sentir bien o te hicieron sentir bien en su día. Pero como no sabe de futuro ni de pasado, hoy cree que es ese día. Por lo tanto, es muy difícil eliminar una adicción utilizando esta parte. Hay muchas terapias que se empeñan en utilizar esta parte, cuando esta parte no tiene, solo sabe que tiene un problema, pero no sabe más. Esta parte vive en Madrid y esta parte vive en París. Ni se conocen. Esta parte que vive en Madrid quiere solucionar problemas que están en París. No están ni cerca. Esta parte está haciendo su trabajo perfectamente, lo está haciendo porque realmente te está haciendo sentir bien, y esta parte está haciendo su trabajo en su pequeño apartamento de Madrid. Esto es un campo de fútbol en París. Entonces, ¿cómo vas a solucionar un problema que reside, que se generó y que se mantiene en el campo de fútbol de París? ¿Cómo vas a solucionarlo desde un apartamento de Madrid? No puedes. Para ello, lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, atravesar esta barrera que se llama factor crítico. Si te das cuenta, lo que tiene, además de las adicciones, el subconsciente tiene las conductas también. Y el subconsciente tiene muchas crucecitas, que estas crucecitas lo que son asociaciones. Son asociaciones positivas hacia cosas positivas y asociaciones negativas. Asociaciones positivas no quiere decir que sean buenas, porque una asociación positiva puede ser al tabaco. Puedes tener una asociación positiva hacia el tabaco y el tabaco no es bueno. Sin embargo, una asociación positiva es me hace sentir bien el tabaco, por eso fumo. Una asociación negativa sería me dan miedo los perros, por eso huyo. ¿De acuerdo? Lo que hay son asociaciones, tanto positivas como negativas. Realmente de lo que se trata es de poder atravesar esta barrera que se llama factor crítico y entrar en este campo de fútbol, ¿no? Para poder solucionar los problemas. Imaginaos que esto se pudiera hacer. Sería maravilloso, ¿verdad? Sería genial. Bueno, pues esto es la hipnosis. Entrar aquí. O sea, atravesar el consciente, atravesar el factor crítico e introducirse en el subconsciente. ¿Para qué? Para cambiar las asociaciones que tenemos a nivel subconsciente. Para cambiar esa asociación positiva del cigarro a una asociación negativa. ¿Cómo lo veis? Contadme por aquí. Ya no sé ni cuántos estamos, ni nada. Decidme algo. ¿Entendéis ahora por qué es tan difícil
deshacerse de una adicción de la manera incorrecta. No es que sea difícil, es más fácil de lo que nos pensamos. Lo que ocurre es que lo estamos haciendo de mala manera, lo estamos haciendo con el consciente y el consciente no tiene ni idea de nuestra adicción. Solo sabe que el tabaco es malo. ¿Por qué? Porque razona y porque tiene lógica y ya está, nada más. Pero realmente el problema lo está manteniendo otra parte de tu mente que si no es con herramientas como la hipnosis, no puedes acceder a ellas. Por eso es tan potente y tan poderosa la hipnosis. Bueno, escribirme por aquí algo. Se nos ha alargado demasiado. Otro día haremos una técnica de hipnosis o una técnica de programación neurolingüística o algo, porque ahora mismo ya se nos ha alargado mucho. Decidme por aquí qué tal, cómo vais, qué es lo que más os ha gustado de lo que hemos hecho hoy, decidme, contadme. Si queda alguien, que me cuente algo. Y si no, pues nada, yo me voy a ir despidiendo. En principio nos veríamos pasado mañana, que es jueves. El jueves día 16. Nada, lo hacemos más difícil. Ahora me es más fácil ver todo diferente. Me alegro. Realmente, dejar de fumar es muy fácil. Pero claro, si lo estás haciendo mal, si estás buscando la solución donde no está el problema, pues lógicamente es muy difícil solucionar un problema. Por eso muchas veces las personas nos frustramos, nos venimos abajo y nos desanimamos porque no conseguimos las cosas. Pero cuando no consigues algo, no tienes que dejar de desear ese objetivo. Lo que tienes que hacer es cambiar el camino, cambiar el método que estás utilizando, porque lo que está fallando es el método. Si alguien lo ha conseguido, tú también lo puedes conseguir, y lo que está fallando es el método, es la manera de ir. Cada día entiendes más las cosas. Genial. Y al entender más las cosas, ¿qué cambian? ¿Qué supone en tu vida? ¿Qué cambia? Elena, un gusto conocerte, lo mismo digo, y conozco y tengo herramientas. Me cuesta usarlas, claro. Es eso, Elena, es eso realmente. Nadie nos ha enseñado a manejar las herramientas, nadie nos ha enseñado a manejar. Nuestras herramientas se llaman emociones. Entonces, como nadie nos ha enseñado a manejarlas, como si... De hecho, en los colegios no nos lo han enseñado, como si no nos fuera a hacer falta nunca. Pero es que hoy en día tampoco enseñan inteligencia emocional en los colegios. Nuestros padres, lógicamente, no lo sabían, no te van a enseñar, no puedes culparlos. Es que probablemente tú, si eres padre o eres madre, ahora mismo tampoco le estás enseñando a tu hijo inteligencia emocional porque tampoco sabes. Pero fijaros lo importante que es saber manejar las emociones. Y efectivamente, claro, todos a nivel inconsciente, ahora vais a entender la frase que repito una y otra vez, todos a nivel inconsciente tenemos todos los recursos para cambiar, eliminar, modificar o mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. Y tú no eres una excepción. Lo único es que no sabemos manejarlo. Y para eso está nuestra amiga, la herramienta más poderosa que hay, que yo conozca, que es la hipnosis. Que a nivel terapéutico, si habéis visto un espectáculo mío, o cualquier otro compañero, habréis visto que la persona hace cosas increíbles, ¿no? Pues imagínate lo que se puede llegar a conseguir a nivel terapéutico. Bueno, pues si decís algo, y si no, pues nos vamos despidiendo. El próximo día intentaré, porque no lo tengo claro, hacer una hipnosis
o un ejercicio de una técnica de programación neurolingüística o algo para que os llevéis algo. Yo creo que hoy también os lleváis cosas, os lleváis sobre todo el parar a esa parte que razona, ¿no? El parar esa parte lógica, que lo único que hace es decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué yo soy así? ¿Pero si yo no quiero ser así? Bueno, pues ahora espero que con esta explicación entiendas un poco más que realmente esa parte se puede volver loca, porque realmente no tiene nada que ver con el problema está en otro sitio. ¿El jueves a qué hora? A la misma, a las 8:10. De todas formas, ya sabéis que me podéis encontrar aquí en el WhatsApp, en la página web, en Facebook. Me podéis pedir la sesión gratuita, me podéis pedir el audio de autohipnosis y lo que queráis. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, pues nada. 8:10 de la tarde, sí, las 20:10. que nada, que ha sido un placer estar una vez más. Elena, soy terapeuta, hice hipnosis con un español, Horacio Ruiz, vaya, es mi maestro, Horacio Ruiz, maestro y amigo. Lada, hasta el jueves, Salva, y haz otra hipnosis, por favor, vale, el jueves haremos algo. De todas formas, Lada, todo es interesante. Yo hay veces que en la terapia hay sesiones que, bueno, pues que no hago hipnosis y lo que hacemos es explicaciones de este tipo, porque el consciente también tienes que darle, al consciente también le tienes que convencer de alguna manera. Realmente el problema está en el subconsciente, ¿vale? El problema está aquí. Sí, pero a este hay que tranquilizarlo, este hay que dejarlo tranquilo, este hay que decirle que no pasa nada, que tú no tienes la culpa, ¿vale? Entonces yo creo que también es interesante el saber este tipo de cosas, ¿no os parece? Mara, pues gracias, aquí estará, muy bien, yo también, en principio, ya te digo que ahora mismo tengo overbooking, que tengo muchísimas personas esperando hacer terapia, hacer sesiones gratuitas y espero poder seguir haciendo estos directos. Y Elena, que nada, que encantado, colega, y que efectivamente conozco a Horacio Ruiz. De hecho es vecino mío, vive a 50 kilómetros de mí. Tengo la suerte de tenerlo cerca, de ser amigo de él, de comerme algún arroz de vez en cuando sin venir a cuento con él. Con lo cual, pues nada, os dejo y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, chao.